Muy buenas tardes, noches, mañanas o a la hora a la que nos esté acompañando en este video podcast Nuestro Teatro que la compañía Pirón Teatro hace para hablar un poquitito del trabajo que hacemos, las obras que tenemos y la forma en la que estamos concibiendo el teatro. Para cuando usted esté viendo este video, nosotros estaremos en un periodo vacacional, digamos, en términos de funciones. En el foro por ahorita estaremos descansando, ya más adelante les tendremos noticias de con qué retomaremos actividades, se vienen algunas cosas que creemos que puedan ser muy de su interés. Mientras tanto, lo que vamos a hacer por ahora, como empezamos a hacer ya desde algunas sesiones anteriores, estamos hablando un poco de el universo alrededor de la forma, de cómo estamos pensando el teatro, de cómo lo concebimos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros referentes, etcétera. Si usted se ha dado una vuelta por los videos anteriores, se dará cuenta que además de haber hablado de los montajes en sí, hemos hablado mucho de la teoría dramática que Fernando Martínez Monroy desarrolló a partir del trabajo de Luisa Josefina Hernández y de cómo esta se interpreta o nos ayuda como herramienta para poder llegar a la puesta en escena y no solamente una herramienta teórica de análisis intelectual. También hemos hablado de cómo esto nos ayuda a que por ejemplo, cosas como la música, pues también se nutren de esta herramienta. Aplicamos un poco algunas cuestiones de análisis dramático en la sesión anterior en la que tuvimos a nuestro invitado Elic para poder hablar sobre la vida sueño. Entonces, bueno, esta vez vuelve a estar con nosotros Esteban Montes Miranda, director de la compañía Apeiron Teatro. A ver, pero habla porque si no, no sales en el video. Hola, 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 ¿cómo están? Exacto, estaba levantando sus cejitas, pero no hablaba. Exactamente. Y lo que quisiéramos hablar con ustedes el día de hoy es dentro de esta misma lógica del análisis dramático como un elemento que nos ha servido como aglutinador del material que usamos para la puesta en escena, cómo este análisis dramático nos ha servido para generar referentes en algunas otras disciplinas artísticas y cómo estos referentes de alguna manera también están latiendo en los diferentes montajes que la compañía ha estado trabajando. Entonces, después de esta larga introducción, cedo la palabra a Esteban Montes. Bueno, pues sí, este tema es un poco complicado, pero trataremos de ser muy sintéticos, trataremos. Bueno, básicamente, pues sí, la idea es un poco esta cuestión de cómo efectivamente eh, la idea, el planteamiento es que el análisis en realidad es una forma de acercarnos a la complejidad que la obra nos plantea. Y esto implica, pues, básicamente todos los niveles que una obra tiene de complejidad, que es básicamente la vida misma. Entonces, en ese sentido, pues, básicamente, hay muchas posibilidades de lo que la obra nos puede permitir encontrar una serie de posibilidades en términos a otra serie de formas creativas, a otra serie bueno, sí, lenguajes o otras disciplinas artísticas. Entonces, pues básicamente el factor común tiene que ver con esta posibilidad de comprender la realidad, ¿no? Del punto de vista que el autor tiene y cómo vamos nosotros encontrando otra serie de ejemplos que curiosamente en muchos momentos hablan muy puntualmente de lo mismo, ¿no? Este, digo, hay muchos momentos en que es claro que de repente, no sé, Chekhov se vuelve un referente y entonces uno va y ve una película de Bergman o va y ve una película de Woody Allen y bueno, pues es evidente la relación con Chekhov, ¿no? Hay una clase, casi directamente una cita muy clara con respecto a lo que Chekhov ya había planteado y sin embargo a veces pasan otras cosas
en los que de repente una acción se revela con toda claridad analizando el texto y decimos, esto es exactamente como esto, ¿no? Como esta otra referencia. Y eso nos ayuda a darle dimensión. Entonces, eh, digamos, pensando en el cine, por ejemplo, ¿no? En grandes películas que a Fernando podíamos trabajar de repente. Además, Fernando era muy ecléctico en la, en la manera en que seleccionaba el material, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que él estaba buscando no era tanto una cuestión estética per se, desde un punto de vista de refinamiento estético, como de vitalidad y de ejemplos vitales, de ejemplos de vida, de cómo en una película, en una obra de teatro, en una novela, en una serie de televisión, ¿no? A él, mucha gente, bueno, la gente que lo conoció, pues sabe muy bien de su, digamos, tardía, pero apasionada, este, pasión por Betty la Fea, por ejemplo, ¿no? Este, que eso también es una cosa que se vuelve muy interesante, ¿no? Como, efectivamente, los referentes venían de lugares tremendamente disímbolos y que de repente la gente que podría ser muy refinada estéticamente hablando, podría parecerle casi, casi, pero ¿cómo? ¿No? Pasaba a veces, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de Titanic? Y decía, pues porque es un guión perfecto, está muy bien planteado y como guión está funcionando muy bien, nos sirve para hablar de una serie de cuestiones. Y de repente, pues sí, ¿no? No sé, pienso en cuando trabajamos en las bodas, por ejemplo, o Zona Templada, que se plantea mucho la relación que está, de la relación de pareja que se está planteando en Titanic con los dos personajes protagonistas, pues que veíamos y que tenía mucho que ver en un momento determinado, lo cual podría parecer hasta frívolo si uno lo juzga desde un punto de vista rigurosamente estético, ¿no? Pero no lo era porque en realidad nos servía justamente para darle dimensión a la acción que estábamos manejando y que estábamos entendiendo, ¿no? Ok, ajá, al respecto de esto, para acabar de acotar un poquitito esto que estás diciendo y dar ejemplos muy claros, bien hablabas, ¿no? Los referentes podían ser efectivamente Chekhov, efectivamente Woody Allen, pero también podía ser efectivamente Titanic o era muy tradicional, es muy tradicional en la clase de Fernando los ejemplos de los clásicos de Disney. ¿No? La Bella Durmiente, ¿no? Acerca de la visión mítica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen en común la Bella Durmiente y el oráculo de Delfos? Bueno, pues ahí está un poquitito la relación, ¿no? Por supuesto no era la forma en la que Fer utilizaba el ejemplo, pero es el tipo de cosas, ¿no? Esto que estás hablando ahora de Betty la Fea, habla mucho de una observación de lo humano desprovista, diría yo, desprovista de intelectualizaciones. Es la conducta humana que está presente en Tambor y Bambi, como en Las Tres Hermanas, ¿no? Como en Madre Coraje, como en cualquiera de estos elementos, y cómo desde allí también era relativamente fácil darnos cuenta cuando algunos materiales no tocaban esta dimensión. Exacto. Esto es un punto central, ¿no? Porque se Uh -huh. volvían ejemplos, no era, se volvía ejemplo como del tema, de la sensación que la obra tenía que tener y cómo efectivamente eso nos podía servir de guía muy clara para decir, no, no estoy, efectivamente, no estoy llegando a la altura que tengo que llegar, porque efectivamente no estoy generando inclusive ese efecto. Entonces, Fernando era muy sorprendente, por ejemplo, hablando de esta cuestión del efecto y la sensación que ya habíamos hablado, pero como un punto, lo que la maestra Luisa logra en Los Grandes Muertos, que el maestro Caballero lograba muy bien en el montaje, este momento del final de, de la segunda obra, Tres perros y un gato, creo que es, no, del anterior de la, bueno, cuando muere Shona, Fermento y sueño. Fermento y Sueño, gracias. Exacto. Uh -huh. De Fermento y Sueño, eh, que es una cosa terrible porque don Sebastián dice una cosa que es muy irónica y que causa mucha hilaridad,
inmediatamente dice después lo de, y uno tiene que, y luego también uno tiene que enterrar a sus hijos, ¿no? Y cómo eso era una cosa absolutamente desconcertante y poderosa en el montaje, porque uno estaba atacado de risa por lo que acaba de decir y luego soltaba por lo que acaba de decir al mismo tiempo, pero casi, ¿no? Una sucedáneo uno del otro. Y esto es muy importante entender, porque el criterio de Fernando, este ejemplo es muy bueno para entender eh, que lo que nos hemos entendido con Fernando es que no se puede ser rígido, no se puede pretender entender las cosas desde la teoría de nadie, ni desde la rigidez de pensar que las cosas deben ser de una manera, sino desde descubrir que son como son. Y ese descubrimiento pues se vuelve complicado. Y ahí es donde entra todo este universo de ejemplos, ¿no? Y este universo de ejemplos se vuelven muy, muy, muy vitales porque se trata de incidir en la mente, en la mente, en el corazón y el espíritu del actor que va a interpretarlo para que se mueva, para que realmente pueda empezar a transitar la acción. Y esto es una cosa fundamental. Finalmente, Fernando trabajaba sobre el teatro, que es la acción. El centro del teatro es la acción. Y lo que Fernando hacía era poner en acción las emociones, la cabeza y el corazón de las personas y el espíritu de las personas. Entonces, ese es el criterio un poco, ¿no? Cómo efectivamente una película nos ayuda a plantear visto con claridad, porque lo que se vuelve interesante, lo que se volvió básicamente maravilloso de la clase y de la manera que estaba dirigiendo, es que era la capacidad de observar un detalle que esa historia, que esa película estaba haciendo, y en ese detalle se veía claramente la intencionalidad que en la obra teníamos que encontrar desde el punto de vista que esa película estaba aportando. Y eso es lo que se veía muy, muy interesante porque uno entendía, es como cuando él dice esto, exactamente, lo está diciendo por esto, por esto, por esto, es lo mismo que dices tú. Y uno dice, no sé, como decíamos de chiste, se nos hacía una arruguita más en el cerebro. Fíjate, ajá, me viene a la mente una cosa que en clase de dirección orquestal con el maestro Sergio Cárdenas se hablaba sobre que había muchos directores que trabajaban como las obras como generando efectos. ¿No? En determinado momento, ¡zas! Un fuerte acá intempestivo que hacía saltar a la gente, o acá un piano forzadísimo que era prácticamente imperceptible y lo que fuera. Y lo que el maestro hablaba, lo que él proponía, es que cualquiera de todos estos matices, cualquiera de todos estos momentos por los que la obra pasa, porque las obras de gran factura tienen muchísimos matices, no hablo solamente de música, me parece que el arte en general de gran factura tiene muchísimos matices, muchísimas capas que lo componen y que son material inagotable de reflexión y de meditación constante, digamos, cada una de estas obras, que esa obra tiene todos estos matices, pero forman parte de un todo, y que este todo está compuesto de todos estos matices, pero tiene una estructura, Fernando habla de síntesis, ¿no? Una estructura sintética en donde la vida de una persona está contenida en una obra de teatro, de tal manera que lo que alcanzamos a ver de esa persona sea una obra que podría suceder en una sola noche o una semana o un año o no sé qué lapso de tiempo, pero nosotros comprendemos quién es esa persona a partir de todos los matices con los que se comporta, y entonces esta forma de analizar lo que hace es ayudarnos a aterrizar en estos matices, es decir, por eso los referentes son tan variados como podrían ser las personas mismas, ¿no? Todos los matices que están ahí en la vida, es seleccionarlos y estructurarlos para que se conviertan en la estructura que esta obra en específico contiene. Sí, sí, porque justo el punto es
La clave, yo creo, de esta cuestión, de esta diversidad de posibilidades en el diálogo necesario con todos estos materiales, es justamente descubrir, comprender, asumir el asunto, ¿no? Y lograr que el actor lo asuma. Me comenta, bueno, o sea, Maestro Caballero, en una vez que me estuve trabajando con él, pues nos decía, ¿no? Es que hay un punto en el que lo que se vuelve difícil por toda la serie de prejuicios que plantea, que sí ha habido en México con respecto a Stanislavski y las confusiones que esto ha generado, que de repente pareciera que los actores se olvidan de que creen que tienen que actuar y en ese actuar entramos con una cosa terrible, ¿no? Porque es como de, ya está haciendo como que actúa, ya está siendo actor. Y decía, y eso es lo peor que puede pasar en la escena, ¿no? Era una nota de dirección, de un ensayo, entonces fue un poco difícil de escuchar, pero efectivamente tiene toda la razón, ¿no? Y, y justo lo que trabajaba Fernando y de lo que abominaba Fernando era justo de esta idea de actuar como esta cosa, voy a representar, voy a ser. Y, y justo todo este trabajo, esta metodología consiste no, al contrario, asúmelo, entiéndelo, vívelo, para que lo puedas no representar, para que lo puedas vivir, para que efectivamente el personaje sea lo que estamos viendo vivir en la escena, de manera que el público lo esté viendo como algo que está ocurriendo en vivo, ¿no? Y como que está ocurriendo en ese momento, realmente está ocurriendo. Entonces realmente el personaje está enterando de lo que está enterando, realmente se está dando cuenta de lo que se está dando cuenta, que es como muy obvio de repente, parecía una tontería porque uno dice, bueno, pues es que eso es actuar, ¿no? Ujú. Pues no es tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil, justo por eso, porque pues nada más, el primer punto difícil es justo el asunto híjole, pues, ¿cómo dices las palabras que no son tuyas, ¿no? Y la primera cuestión, pues es cómo, ese pensar cómo las digo, pues es el suicidio creativo de un actor, ¿no? Si te pones a pensar en cómo decirlas, no hay personaje. Hay un actor pensando, Ujú. preocupadísimo cómo decir las cosas. Exacto. Fíjate que pues, probablemente un ejemplo que podría aclarar mucho este tipo de cosas son cuestiones estilísticas tan claras y tan específicas, ¿no? Siglo de Oro, por ejemplo, ahorita que veníamos hablando de, en el video anterior, si no lo ha visto, que estuvimos hablando de la vida de sueño, este hablar en verso, este retruécano y toda esta belleza del lenguaje, que porque pues, finalmente la vida de sueño no solamente es grande por su construcción, su tema, su innovación, lo que sea, sino también pues, por la belleza estilística que tiene, ¿no? Entonces, hay una construcción del lenguaje que ciertamente no es cotidiana y ahora menos que antes. Entonces, ¿cómo hacer para que, como bien dices, esto se convierta en una persona viva a la cual yo, espectador siglo XXI y cuarto, puedo decir, entiendo qué le pasa y no solamente entiendo qué le pasa, esa persona soy yo. Eso me está pasando a mí, o yo conozco a alguien que le pasó algo parecido, ¿no? Sí, justo. El punto es cómo relacionarte con eso, cómo entenderlo, no desde la cabeza, no desde mi cultura profunda, porque esa es la otra cuestión, ¿no? La gente de repente cree que uno tiene que ser, es bueno ser culto, no, no estoy para nada en contra de eso, es bonito, es apasionante y lo que sea, pero el objetivo no es volverte culto, el objetivo es volverte vital. Y entonces lo que Fernando trabajaba justo era esta posibilidad de citar todo aquello que fuera susceptible de golpearte de alguna manera, para que asumieras ese dolor, que entendieras primero que le está doliendo, ya que lo entendiste, ahora que encuentres cómo eso se relaciona contigo, ese dolor lo conoces. Y entonces toda esta serie de ejemplos sirven justo para que uno entre en el golpe que tiene que tener
para que eso sea asumido por uno. Y esa es la gran dificultad de la cuestión. Entonces, ese es como el centro de esta gran construcción de diálogos, ¿no? Todos estos diálogos son un proceso de alguna forma de despertar, como decías, no me acuerdo en qué momento, pero es como una especie de despertar de tu sensibilidad a la sensibilidad que el personaje tiene. Pero como ese personaje no eres tú, te vas a ir acercando, como dice Meryl Streep, ¿no? Es como descubrir que en realidad sí eras tú, ¿no? Ujú. Pensaste que no, pero ¿qué crees? Sí eres tú, ¿no? Pero ese proceso de ir asumiéndolo, el trabajo, la metodología que Fernando fue creando, era justamente cómo voy haciendo acercarte a eso cada vez más, hasta que descubras que en realidad estás hablando de ti. O sea, Claro. no lo tengas tan claro que digas, pues no está, pero de ninguna manera alejado. Es decir, por supuesto que soy yo. Tan es así que lo puedo asumir con toda tranquilidad. Claro, entonces, sí, desde ese punto de vista, los materiales, los referentes de los que te nutres, ahorita que hablabas de la posible cultura que podría tener un artista, es deseable en ese sentido, no en un sentido de erudición, de sapiencia, no, sino más bien en el sentido de asunción vital de estos referentes. Por eso por este nivel de apertura a los referentes, es que muchas cosas se vuelven referentes, ¿no? Ya ahí sí ya entra Betty la Fea, ¿no? Ahí sí, por supuesto que entra Disney, que entra La Bella Durmiente, que entra Dumbo, entra quien tú quieras, pero también, que era una cosa que hacía muchísimo Fernando en su clase, también entra la señora de las quesadillas, también entra la prima, también entra el vecino, también entra, porque ahí está en el universo de lo humano, digamos. Entonces, el actor, bueno, el artista, para mantenerlo abierto a más disciplinas, es culto en el sentido de su capacidad de observación. Exacto. Es culto en relación a su capacidad, al despertar de su sensibilidad, a salir de sí mismo, a salir de sus ideas, de sus costumbres y de sus emociones, suyas de él, para empezar a ingresar al mundo de la realidad que está llena de posibilidades que tiene que ir descubriendo, ¿no? Creo que ese es, y volviendo un poco a ese diálogo que tenía yo con el maestro Caballero, pues ese yo creo que es que el gran malentendido con Stanislavski, ¿no? Ese es el punto. Stanislavski no estaba hablando de la memoria de las emociones para que entonces tú llores porque se murió tu perrito como si fuera el rey. No, eso es francamente estúpido. Ujú. Así dicho, pues es una estupidez. Creo que más bien es el asunto justamente de que un ser humano un actor, tiene que ser capaz de elevar su experiencia vital al nivel de lo humano. Y eso implica abrir su corazón, abrir su espíritu, abrir su mente a entender toda una cantidad de sutilezas que están ocurriendo en el mundo. Y esa experimentación implica un nivel de experiencia vital muy grande. Y esa experiencia no implica necesariamente que tengas que ir a hacerla, ¿no? Que es como también la discusión que siempre ha habido. Entonces ve y vive, hijo, ¿no? Como decían los maestros, Ujú. ¿no? Entonces, no es eso, es cómo pones atención, cómo te empiezas a dar cuenta, cómo empiezas a hacerte preguntas, cómo empiezas a mirar las cosas desde un punto de vista crítico, cómo no te conformas con lo que te dijo tu mamá, cómo no te conformas con lo que te dijo tu maestro, por más maravilloso que haya sido, cómo empiezas a cuestionarte las cosas, cómo empiezas a cuestionarte la vida. Yo creo que, digamos, de alguna forma eso es lo que tal vez no dijo, pero que estaba en el fondo de la búsqueda de Stanislavski, ¿no? Entonces me parece que ese es como la cuestión, el centro, que es lo que estás diciendo, ¿no? El centro de la cuestión es, hay que abrirse a todos los referentes, porque todos los referentes te van a permitir ver las cosas desde muchos puntos de vista. Seleccionar las referentes de este sí es culto, este no es culto, porque esto no me corresponde a mí, te limita, porque pues oír Bad Bunny resulta una cosa desagradable en extremo, y sin embargo entiendes cosas oyéndolo,
¿no? De repente uno dice, pero ¿cómo puede estar pensando? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo está pensándolo? ¿No? Y de repente dices, híjole, pues ya entendí cómo lo está pensando y es una salvajada brutal, ¿no? Pero lo salvaje, lo chistoso es que lo está haciendo, ¿no? Y lo curioso es que la gente no se da cuenta de lo que está diciendo. Y eso se vuelve muy revelador de repente, ¿no? Entonces no te puedes poner exquisito, pues, en ese sentido, y tienes que escuchar las cosas, no por escucharlas, no por ser culto, como dices, sino porque te está abriendo una posibilidad de observar algo que solo por existir el otro y por verlo desde donde lo está viendo ya te está aportando algo, ¿no? Claro. Sí, porque y al final, que esta es la otra cosa que me parece muy importante, digamos, de esta forma de analizar y de recibir los referentes, es que es un trabajo hecho para la percepción del público. Creo que esto es una cosa tremendamente importante, porque yo recuerdo, y probablemente tú recordarás también, ahí en los 2000 había una obra que te entregaban una lista que decía, para que usted entienda esta obra, tiene que leer a Cioran, tiene que leer a Nietzsche, tiene que leer a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién. Ahí sepa, pues, ¿no? Que a eso se mete, ¿no? Y bueno, pues entonces es un público muy específico, ¿no? O sea, es el público que ha conocido a estos actores, a estos autores, los puede manejar y entonces puede llegar ahí y decir, sí, ahí está. Pero en cambio, estos referentes que tenemos más de a pie, más de primera mano, son para un público que efectivamente puede ser no necesariamente banal, pero un público que mucho más fácilmente va a poder conectar con este tipo de teatro. ¿Por qué me parece interesante decirlo? Por una cosa que nos ha estado sucediendo que nos tiene pues muy gustosos, pues, pero que nos llama mucho la atención, un montaje tan abstracto, escénicamente hablando, como el que tenemos con Y habitó entre nosotros, es un montaje, curiosamente, esta es la obra en la que menos gente nos ha dicho así de no me gustó, me aburrió, qué onda con usted, nada, ¿no? O sea, de otros montajes podrán decir lo que sea, pero de Habitó entre nosotros nunca se ha dicho nada de eso. Y eso es muy interesante porque este tipo de referentes no vuelven banal al lenguaje estético. Mm, y no, es que es muy claro lo que dices. En realidad es una forma de valoración. Y esto es importante entenderlo porque ese es el principio del análisis. ¿Qué es lo que el análisis plantea? La posibilidad de establecer relaciones entre los elementos. Mientras más capaz seas de establecer relaciones, entre aquello que parece más disímbolo, más avanzas. Y esto es una cuestión espiritual, ¿no? Podemos decir así, es decir, efectivamente, mientras más capaz de establecer relaciones entre las cosas que parecen más lejanas, más riqueza vas a encontrar porque estás estableciendo un camino que nadie está viendo y que existe entre este punto que está hasta acá arriba y este que está hasta acá y que parece que no tienen relación, la tienen. Y además la tienen lógica profunda y básica, elemental. Entonces, el punto es ese, el asunto es, eh, en pocas palabras, la pareja de oposiciones que habría aquí no está oponiéndose al conocimiento o a la información, se está oponiendo a la rigidez del pensamiento. Y la rigidez viene pues de alguien que está pensando que ya encontró una receta. Y esa es la muerte del teatro. El teatro se muere en el momento que la gente piensa que ya encontró una receta, ¿no? Y entonces dicen, es lo que Fernando decía mucho, la gente cree que Aristóteles está haciendo una preceptiva y solo está señalando cómo funciona, no está haciendo una preceptiva, no está diciendo así tiene que ser, está diciendo observen cómo funciona para que lo entiendan. ¿Para qué sirve que lo entiendan? Pues para que lo hagan, ¿no? O sea, básicamente esa era la idea. No era decirles cómo tenían que hacerlo.
entiendan cómo funciona para que puedan hacerlo. Entonces, la gente es muy curiosa, la gente critica muchísimo, mucha gente critica a Aristóteles porque dicen, es que nos dicen, no, pues no, es una interpretación equívoca de Aristóteles. Aristóteles no está diciendo que tengas que hacer absolutamente nada, te está explicando cómo funciona la tragedia. Ujú. Y ese es el punto. El asunto es que mucha gente está buscando recetas. ¿Por qué? Por algo que yo hablaba hace poco con una actriz, ¿no? Que es un problema grave. La gente quiere sentirse cómoda. La gente que crea teatro quiere encontrar el punto en el que se sienta cómoda. Y eso es antitético. La acción es movimiento y el movimiento no es cómodo. Entonces, Sí, no me puedo es, sentir cómodo. Me puedo sentir libre, que es lo que yo le decía. Libre sí, para poder profundizar y moverte, pero cómodo, pues no, porque cómodo me siento y ya no me claro. muevo. Esto no quiere decir de todos modos que no haya una sistematización, unas herramientas, unos tales. Eso solamente quiere decir que la sistematización y las herramientas no son una solución per se. Es su selección, su forma de organización, lo que las vuelve eficaces según las necesidades de un proceso o de otro. Me imagino, por lo que hablábamos ahorita de la comodidad, me imagino una cosa que pasa, por ejemplo, con las sitcom, ¿no? La sitcom tiene una estructura específica, según entiendo, hasta de minutos y segundos, ¿no? Cada cierto tiempo tiene que haber un chiste, cada cierto tiempo tiene que haber un chiste, está dividida por los comerciales en tres actos y entonces se nota la estructura en las mal hechas y no se nota en las bien hechas. Sí, es que digamos, esto que dices es importante. No, no existen recetas, hay quien las hace, pero pues efectivamente quien las sigue queda una obra mal hecha, como dices, ¿no? La cuestión es que lo importante es entender otra vez, es lo que decía yo, la rigidez está en el hecho de querer algo que esté resuelto fácilmente. No se puede, porque básicamente una obra es un misterio, una obra es un enigma. Y entonces, así como desde los griegos, el asunto es que toda obra de teatro es un enigma y el enigma solo se resuelve trabajando. Es decir, es lo que decía el psicoanálisis, dice Lacan, la verdad siempre se dice, siempre abre en un medio decir. ¿Por qué? Porque la verdad implica al sujeto que la busca. ¿Cómo? Nadie puede decirte la verdad, nadie, porque alguien te puede señalar, la verdad está por allí. Y uno dice, a ver, voy a buscar, pero entonces el que tiene que buscarla es uno. Ese es el trabajo que implica la acción dramática. Para que la acción exista, no puedes no moverte. ¿Sí me explico? Entonces tú te tienes que mover. Si no te mueves, pues entonces no hay acción, que eso es lo que pasa con muchas obras. El actor que cree que ya lo encontró y tiene la solución, no se está moviendo. Puede estar repitiendo textos, vomitando palabras y moviéndose más o menos lógicamente en un escenario, pero no está ocurriendo la acción, ¿me explico? Está Ujú. fingiéndola o la está simulando o la está demostrando, pero no está haciéndola, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo se hace la acción haciéndola? ¿Y qué implica hacerlas? Pues vivirla. Entonces, ¿qué pide el teatro? Pues que hagas la acción. ¿Qué implica la acción? Vivir en la escena. Hay que hacerla. Y eso es lo complicado, porque hacerla no es pensar cómo hacerla, que lo decía Fernando. Lo de, si yo te explico cómo hacer un sándwich, no quiere decir que lo hagas. Quiere decir que ya sabes. No se te ha quitado el hambre nada más porque te lo explique, ¿no? Exactamente. Hasta que no lo hagas, no se te va a quitar. Lo mismo pasa con el teatro. Ahora, el problema realmente es que, pues sí, todos estamos de alguna forma esperando algo que nos solucione el punto. Pero es un poco lo que decía Margules, ¿no? Pues es que el actor tiene que estar conflictuado. Si no está conflictuado, no está pasando nada. Ahora, no es que tenga que estar él conflictuado, ¿no? Sí, porque claro, no puede estar muy conflictuado y que la obra sea una porquería.
que a todos nos Ujú, ha pasado alguna vez, ¿me explico? ujú. Ah, sí, Sí, pero sí. viendo al actor conflictuado, que estamos viendo el conflicto del actor ante no entiendo nada y no vemos al personaje y ahora este está perdido en quién sabe dónde, nada que ver contigo, ¿no? Pero bueno, el punto básicamente es que no hay recetas, hay hacerlo. ¿Cómo se hace haciéndolo? Que es como la maestra le decía a Fernando. Cuando le decía, maestro, tengo que hacer esto, aquello y lo demás allá, pues llega y lo hace. Ese es parece una tontería, insisto, es como una cosa que parece, ay, pues es obvio, ¿no? Pues sí, pero no es tan obvia, porque todo el mundo creemos que alguien me va a poder explicar cómo hacerlo. Y la realidad es que no hay quien. O lo haces y lo experimentas, o no lo haces. Ese es como el punto, ¿me explico? Y ese es el gran dilema del teatro. Ser o no ser, como dice Hamlet, y es o lo hago o verdaderamente no lo voy a hacer nunca. Voy a estar bordando alrededor de hacerlo, estoy planteando mis hipótesis sobre hacerlo, estoy planteando todas mis dudas sobre hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Y esa es como una cuestión que es muy interesante de toda la metodología bueno, que la maestra y Fernando planteaban, porque básicamente el asunto es, ¿qué quiere decir entender? Asumir. Y entonces, ¿qué pasa cuando asumes? Vives, lo haces, existes haciéndolo. Y entonces ya no son las palabras de otros, son las palabras que están surgiendo de tu necesidad al hacerlo. Y eso pues es una cosa muy complicada, porque además de verdad uno se tarda mucho tiempo en entenderlo como autor. Yo no sé si la gente, yo no sé, y yo lo estoy diciendo como lo siento. Yo no sé Mm. si efectivamente eh, podrá decirse que toda la gente lo está entendiendo de esa manera, porque además es mi sensación. Pero creo que ese es el gran acierto de esta metodología, que implica poner poner en relación las cosas. Pero ¿qué es lo que estás poniendo en relación? Pues a ti mismo con lo que la obra está planteando, es decir, moverte. Y entonces al moverte con la obra, pues ya estás haciendo la obra. Claro. Y este ti mismo que dices, efectivamente, pues también está compuesto del material vital, del material artístico que traes y lo que estamos diciendo ahora, de la capacidad de observación y de análisis que tienes de todo este material, ¿no? Entonces, no se trata, como bien dices, pues de recordar la imagen traumática de cuando atropellaron a mi perro para poder tener un referente para poder llorar. Porque además, una cosa que sucede con esos referentes es que se desgastan por ahí de la quinta función, ¿no? O sea, hay un punto en el que efectivamente, que esa es la gran ventaja probablemente que también tiene el teatro, ¿no? Si estoy revisando y revisitando constantemente cierta emoción, llega un momento en el que el cuerpo dice, ya no la necesitas, ya pasó, ya déjalo atrás, suéltalo, déjalo ir. Pero entonces el referente en sí mismo no es el valioso, sino esta joya emocional, esta joya vital que obtengo de él y que no le pertenece solamente a esa circunstancia, sino que hay todo un universo de cosas que comparten esa misma sensación, ¿no? Y esa es la cuestión de los referentes. Es decir, lo que se va trabajando con todas estas películas, con todas estas cosas, es ir viendo cómo efectivamente aquí se está hablando de esto mismo que estamos trabajando acá de otra manera, pero ahí lo estás viendo claramente, aquí tal vez no, pero entonces al momento en que lo descubres acá, es como la música. ¿Qué es eso explícame tú, que suena una nota aquí, vibra acá, y entonces hay otra que está vibrando igual, A los lejana? armónicos. Es como los armónicos. Esa teoría de los armónicos es Mm, exactamente. mm, Hay algo que está vibrando en esta película que tiene exactamente todo que ver con esta. Y entonces el actor, al reconocerlo, entiende la dimensión que tienen. ujú, Es ese poner en relación las cosas. Puede ser una película, puede ser algo que te pasó, pero entonces el punto es que es un trabajo de investigación
para descubrir qué es lo que está pasando con la obra. Y claro. el descubrimiento lo tienes que hacer tú cada vez. Y eso no solamente le pasa al actor, es decir, el actor trata de sistematizarlo para que le suceda, para que esa misma vibración le acabe resonando al espectador. Por eso es que acaban siendo obras pues más vitales, mucho más cercanas, mucho más comprensibles, que trascienden efectivamente las posibles complicaciones estéticas que un montaje pudiera tener. Si está en verso, si es danza teatro, si es no sé cuánto. Y por eso también es que nosotros podemos abstraer de la conversación del metro o de la película o la poesía o la telenovela, la misma vibración, digamos, ¿no? La misma frecuencia. Entonces, lo que me parece muy importante, pues ir concluyendo, es que todo este trabajo, insisto, es un trabajo para que el público pueda vibrar en la misma frecuencia. Es decir, nosotros hacemos todo un trabajo técnico para que el público lo pueda recibir vitalmente, de la manera más depurada y más limpia posible, para que el tema de la obra, para que el contenido de la obra pueda llegar lo más claramente posible, ¿no? Eso, eso que estás definiendo es la síntesis. Así, ese es el trabajo de síntesis, porque es un trabajo de esencialización de una serie de elementos para que con toda claridad toquen al espectador. Entonces, bueno, pues es complicado, pero justamente lo maravilloso es que es un trabajo altamente creativo y que te implican totalmente porque esa búsqueda de referentes solo tú la vas a poder hacer. Es decir, claro, el director va a estimularte o te va a dar, pero básicamente el actor es el que tiene que hacer, es el que va a estar enfrentando el personaje, el que va a estar haciéndolo, es el que tiene que hacer esa búsqueda para poder entenderlo y para poder llegar con precisión. Entonces, es lo mismo que pasa con con la vida, pues el ser humano aprende observando a los otros hacer, ¿no? Lo de las neuronas de espejo, así, que es lo que decía Aristóteles, aprende a partir de la mímesis. Es un trabajo de mímesis que uno tiene que hacer para aproximarse al personaje y decir, ah, ya entendí, es esto, y es esto. Y entonces, como ya lo entendí yo, ya lo puedo compartir con el público. Pero esta comprensión no es una comprensión teórica, es una comprensión vital, porque todo lo que ocurre en la escena es real. Es real, me está pasando realmente a mí, o sea, está en lo real de mi persona, de mi cuerpo, de mi carne, de mis emociones y de mi respiración, y eso es lo que se vuelve, ese es todo el trabajo que consiste esta metodología. Claro, claro. Entonces, sí, claro. Y ese es justo el valor de la... En eso consiste, digamos, la ficción, en esta síntesis, ¿no? Digamos, lo que vuelve ficticio, digamos, este universo es que es un universo tremendamente sintetizado para poder significar lo que sea que esté significando, ¿no? Así, sí, sí. Pero justamente esta esencialización implica el asunto de ir quitando todo aquello que no, así como lo dijimos, si esto está vibrando así, yo lo veo en la vida, el autor lo está viendo en la vida y quiere replicarlo acá. Y entonces para poder replicarlo va a quitar todo aquello de la vida que no vibre de esta manera hasta que quede. Y entonces el actor tiene que replicar eso mismo y si lo hace bien, el público vibrará en la misma frecuencia. Y Claro. Bueno, muy bien. Pues me parece que está claro el sentido, está claro un poquito lo que queremos hablar. Pues muchas gracias por compartir
estas reflexiones con nosotros. No olvide pues quedar en comunicación con nosotros. Estamos en las redes sociales, estamos acá en el YouTube, está la caja de comentarios, están los likes, está todas esas formas de interacción que existen en el mundo moderno. Nos interesa mucho establecer un diálogo a partir de esta forma, digamos, de cómo estamos concibiendo, de qué estamos pensando, cuál es, digamos, nuestra, pues podríamos llamarlo así, nuestra postura estética como compañía, y cómo esta postura, bueno, pues ha animado y anima las diferentes facetas de nuestro trabajo. Hemos estado hablando sobre cuestiones de montajes, ahora estamos hablando un poquitito alrededor del contenido teórico que anima el trabajo de la compañía. Bueno, pues manténganse cerca de nosotros y pues muchas gracias, maestro Esteban Montes. Muchas gracias. Es un placer siempre platicar de estos asuntos. Exacto. Y bueno, pues pues gracias y nos vemos en el teatro. Adiós.